Nosotros estamos ahora en el 2.5 y último del tema del largo y extenuante tema 2, que por la situación de la pandemia nos lleva hasta julio. En 2.5 el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad yo no estoy de acuerdo que esté aquí, sinceramente, porque el análisis de sensibilidad debería de estar acá, después de en los impuestos, ¿no? Antes de los impuestos y después de los impuestos en el tema 3, ¿sí? O en el tema 4 debería de haber un tema 5, pero entonces ingeniería económica debería de ser de 10 horas a la semana. Pero bueno, en este caso aquí está, ¿no? El análisis de sensibilidad, pero habla de algo interesante, la sensibilidad en las alternativas de inversión, que es lo que vamos más que nada a tomar ahorita. Después habla del valor esperado, que no es más que el resultado que obtengamos de los cálculos, y un árbol de decisión. Bueno, el árbol de decisión ustedes ya lo conocen, y se utiliza para, pues, involucrar, sí, los factores económicos, pero también los no económicos, para así poder tomar una decisión. No vamos a meternos en el árbol de decisión, pero sí nos vamos a meter en lo que es la sensibilidad y el valor esperado. El árbol de decisión es para involucrar a variables que no son económicas. Entonces, de momento no lo vamos a hacer, aparte de que ya sería meterle muchas más cosas al examen. Entonces, la bibliografía, pues, obviamente no va a seguir nuestro temario al pie de la letra. O sea, sería muy padre, ¿no? Que el temario, la bibliografía y el temario empataran a la perfección. Eso no ocurre. El capítulo que sigue en el libro, después del análisis beneficio-costo, es la toma de decisiones, método, TMAR y atributos múltiples. No está 100% relacionados con nuestro 2.5, sin embargo, lo que vamos a retomar nosotros para abordar ese 2.5 de manera general y como única ocasión el día de hoy, es justamente la parte de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? Haciendo alguna analogía, puedo echar mano de sus conocimientos previos. Para ustedes, ¿a qué les suena la palabra sensibilidad? Sensibilidad de algo sensible. ¿A qué les suena? Que algo sea sensible. Por ejemplo, ¿algo que, perdón? Algo delicado. Algo, sí, exacto. Algo que con cualquier modificación que nosotros hagamos o cualquier decisión mal tomada, pues se nos viene abajo, ¿no? Porque es algo frágil, algo que está en cierto equilibrio, que cualquier cosa que nosotros le movamos, pues se va a romper, ¿no? Entonces, se dice que hay personas que, por ejemplo, y no voy a hablar de hombres y mujeres, en general todos, unos somos más sensibles que otros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay personas que, pues, que podemos bromear con ellos, hasta insultarlos y se lo toman con humor. Pero hay personas que no, que de inmediato se ponen agresivas. Esas personas son sensibles, aunque digan que son muy valientes y muy rudas, pues una persona que se molesta a la primera de cambio es una persona muy sensible, porque todo le molesta, ¿no? Entonces su equilibrio como persona se ve modificado y se torna agresivo por un comentario que se le haya hecho. Entonces, eso es ser sensible. Ahora, cuando hablamos de sensibilidad en una alternativa de inversión, ¿ustedes a qué creen que se refiere eso de sensibilidad en una alternativa de inversión? Exacto. Si nosotros en nuestra alternativa de inversión, nuestro costo de inversión inicial, nuestra P, aumenta un poco, puede ser que ya, por poquito que aumente, tal vez unos 5,000 pesos, ya no es rentable. Si nuestra tasa aumenta ni siquiera 1%, aumenta un 0.2%, un 0.5%,
ya no es rentable. ¿Sí? Cualquier pequeño cambio que haya alguno de los flujos de efectivos y las utilidades disminuyen un 1%, tal vez ya no es rentable. Entonces, hay alternativas que son más sensibles que otras. ¿Sí? Hay unas, por ejemplo, que si nosotros vemos que nuestro análisis beneficio-costo nos quedó de 1.1, ¿cuál será más sensible? ¿Una que nos dio 1.1 o una que nos dio 1.8 en el análisis beneficio-costo? Pues será la que es menor, ¿no? La que es menor es la más sensible, porque la rentabilidad es de 0.1. Sabemos que en el análisis beneficio y costo, si el resultado es de 1 exactamente, estamos tablas, estamos en punto de equilibrio, no hay ganancias ni pérdidas, porque lo que está arriba en el numerador es lo mismo que está abajo en el denominador. Entonces estamos pues sin ganancias. Para un proyecto público está perfecto, más que perfecto, porque en un proyecto de inversión pública casi siempre esperamos ni siquiera rentabilidad ni punto de equilibrio, esperamos pérdida, ¿no? Gasto, porque pues es una inversión pública. En una inversión privada pues sí esperamos ganancias, entonces el 1 no nos sirve, pero 1.1 pues ya nos sirve, pero pues obviamente es mejor 1.8, pero no estamos viendo cuál de las dos es mejor, estamos analizando cuál sería más sensible, y pues sí sería más sensible la de 1.1 porque cualquier modificación que se vea en alguno de sus flujos de efectivo, se nos va al punto de equilibrio o se nos va a pérdidas. Entonces es mucho más sensible. En cambio la de 1.8 tiene más, capacidad de fluctuación, ¿no? Más capacidad de fluctuación, las utilidades pueden disminuir o aumentar hasta cierto punto, tampoco lo que quieran, ¿verdad? Hasta cierto punto puede verse modificado los flujos de efectivo y a lo mejor de 1.8 pues tiene más margen, ¿no? Puede bajar hasta 1.1 o subir a 2, entonces tiene más margen y al tener más margen es menos sensible. Eso es lo único que tiene a lo que se refiere la sensibilidad. ¿Cómo vamos a ver mejor esto? Pues en el análisis después de impuestos, que es el tema 3, eso se ve mucho mejor, por eso no estoy muy de acuerdo que esté ahorita. Pero bueno, lo que vamos a retomar, que sí considero importante en cuanto a qué tan sensible es todo esto, es el método que vamos a utilizar, porque también la sensibilidad de nuestro análisis de ingeniería económica como tal se va a ver afectado si escogemos mal el método que vamos a utilizar. Obviamente, teóricamente, académicamente, yo les voy a pedir un método en algún ejercicio, pero no significa que ese método sea el mejor, simplemente es el que les voy a pedir y pues por efectos del examen lo tienen que hacer el que yo les pedí. Y cuando yo no les pida, pues ustedes tienen que seleccionar el mejor, ¿sí? Obviamente, mientras lleguen al resultado en el examen, conmigo ya es correcto, no importa si utilizaron el mejor o no, pero ya en la práctica profesional, si ustedes se enfrentan a comparar dos alternativas de inversión, que probablemente ocurra, pues ustedes sí tienen que seleccionar el mejor método, no solamente para optimizar el procedimiento, sino hacerlo en menos tiempo y de manera más eficiente, que bueno, una cosa tiene que ver con la otra, sino también para disminuir el error. Disminuir el error se interpreta también como determinar un análisis de sensibilidad. Entonces, aquí tenemos una tabla muy interesante que tiene el libro, que por ahí viene explicados qué es el periodo de evaluación, qué es el tipo de alternativas, el método recomendado, lo que viene aquí arriba, los encabezados de las columnas. Pero si nos damos cuenta, aquí nos dice periodo de evaluación. Cuando las alternativas tienen vidas iguales, ¿sí? Vidas iguales de alternativas. Vidas desiguales o diferentes de alternativas. Cuando es por periodo de estudio y cuando es de larga a infinita, ¿no? Cuando es mucho tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver. Tipo de alternativas, bueno, cuando son vidas iguales,
de las alternativas, pues las alternativas son de ingreso o de sector público. Otra vez, el libro se refiere a alternativas de ingreso a las que son privadas, las que queremos ganancias, queremos ingresos, queremos beneficios monetarios, ¿sí? Y las de servicio público, del sector público, sabemos que pues no se espera una ganancia, no todas, pero la gran mayoría se espera estar en ceros o con pérdida. Para las vidas desiguales, y lo mismo, ¿no? Pueden ser de ingreso o de sector público, pues de hecho todas, ¿no? Todas pueden ser de ingreso o de servicio público. Aunque bueno, cuando hablamos de largas e infinitas, casi las de ingreso no, ¿eh? Aquí es muy difícil, pero es posible, ¿no? Como el ejemplo que vimos del software, donde no se sabe cuándo se va a dejar de usar. O sea, sí se puede, ¿sí? Pero el software nos va a dar servicios. O sea, el software, bueno, a lo mejor algún software nos puede generar ingresos, pero otro software directamente no nos va a generar ingresos, como el Office que tienen las computadoras en la empresa, pues por sí mismo no nos va a generar ingresos, nos va a dar un servicio. Entonces ese no sería de ingreso, sería de servicio. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con ingreso o servicio, y aparte sector público. Sector público ya sabemos qué es, aquí ingreso o servicio. Un software nos va a dar servicio. Ya que si el software es para programar y lo que vendemos son programas, bueno, pues entonces sí es de ingreso el software. Pero si es Office, pues es de servicio. Entonces ya depende del software, ¿no? Entonces eso se refiere al tipo de alternativa. Y aquí están los métodos recomendados. Si son vidas iguales, nos recomiendan BA o BP. ¿Sí? O también, bueno, para las de ingreso o de servicio para una empresa privada. Para la empresa del sector público, nos recomiendan beneficio-costo, ¿sí? Basado en BA o BP, ¿sí? Para vidas desiguales de ingreso o servicio, como vimos en su momento, pues BA, ¿no? No hay más, porque no tenemos que utilizar el mínimo común múltiplo, entonces utilizamos BA. Para el sector público, pues BC, basado en BA, porque pues con BA ya no utilizamos mínimo común múltiplo, entonces BC basado en BA. Por su periodo de evaluación, periodo de estudio, nos recomiendan valor anual o BP, igual que acá arriba, ¿no? Igual que en vidas iguales, y igual que en vidas iguales, para el sector público, beneficio-costo basado en BA-BP. La diferencia entre periodo de estudio o vidas iguales, pues no es mucha, es prácticamente lo mismo, si se dan cuenta exactamente lo mismo, lo pueden considerar como la misma cosa. Y abajo, en larga e infinita, pues BA o BP, pero ya sabemos que aquí tenemos que incluir, para poder evaluar BA o BP, tenemos que meterle CC, ¿va? Recordemos que CC es BP, es una versión de BP, ¿sí? O sea, CC es una versión de BP que al obtenerlo, pues lo podemos convertir en el BA infinito que ya conocemos. Que no era BA infinito, ¿verdad? Era BA para una alternativa de inversión permanente. Entonces nada más hay que recordar aquí esta parte. Pero para el sector público, una vida larga infinita, pues también es con beneficio-costo basado en BA. Si nos damos cuenta, aquí no nos menciona la tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque todo esto considera que conocemos la tasa en la que vamos a, la tasa esperada de rendimiento o la TMAR, ¿sí? Si nosotros, el ejercicio, o nosotros sabemos qué tasa mínima atractiva de rendimiento queremos para nuestro dinero que vamos a invertir, el dinero que nosotros vamos a invertir, sabemos cuánto queremos que nos rinda, o sea, conocemos la tasa. Esta tabla es perfecta para decidir qué método vamos a utilizar. Pero si nosotros no conocemos la tasa, como seguramente ocurre en los proyectos que ustedes han llevado semestre con semestre, por ejemplo, casi siempre hacemos nuestras proyecciones de ventas y de costos, ponemos cuánto nos vamos a gastar al principio, luego proyectamos nuestras ventas, proyectamos nuestros costos, sacamos nuestra utilidad, que sería ventas menos costos totales, ¿sí? Antes de impuestos, ahí todo es antes de impuestos, no lo hacemos después de impuestos, o a lo mejor en alguna materia que haya llevado financiera, gestión de costos, ya vieron después de impuestos, pero casi siempre es antes de impuestos, ¿no? Y entonces ustedes proyectan, y si les preguntan qué tasa, pues sacan la TIR con Excel, y pues esa es mi tasa interna de retorno. Ahí están utilizando la evaluación para un proyecto único, que es su empresa, ¿sí? Con la TIR, nada más están utilizando rápidamente TIR en vez del método de ensayo y error que vimos.
están utilizando la TIR y entonces ahí se está utilizando la tasa de retorno o tasa interna de retorno, como la quieran llamar. Cuando no conocemos la tasa, aplicamos eso, ¿no? De obtener la tasa y ya utilizar la tasa para evaluar el proyecto o evaluar dos proyectos y compararlos por su tasa con el análisis incremental. Sacamos el flujo incremental y sacamos la tasa y si es mayor o igual que 1, etcétera, ¿no? Lo que ya vimos del análisis incremental con la TR, ¿sí? Pero si sí conocemos la tasa que queremos, pues utilizaremos esta tabla, ¿sí? Ahora, aquí viene, bueno, aquí define qué es cada cosa, serie por evaluar, nos faltó, pues flujos de efectivo, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar de BA y BP? Los flujos de efectivo, ¿ok? Eso es lo que vamos a evaluar, o sea, los flujos como están, las cantidades como están, pero vamos a ver que aquí, si vamos a utilizar BC para comparar dos alternativas, aquí es comparar, no es evaluar proyecto único, aquí dice comparar alternativas, ¿sí? Mutuamente excluyentes. Entonces, o sea, una no incluye a la otra, o un proyecto no depende del otro, sino son independientes proyectos, por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, estamos comparando, si vamos a comparar dos alternativas de ingreso o de servicio en una empresa privada, así como están los flujos, los vamos a comparar con un método BA o BP que ya vimos. Si es de un sector público vamos a utilizar BC y si vamos a utilizar BC para comparar dos alternativas por BC tenemos que utilizar el flujo de efectivo incremental y es lo que nos dice aquí, flujos de efectivo incrementales, que es lo que hicieron apenas en la tarea que acaba de pasar. ¿Sí? Y entonces aquí ingreso o servicio, flujos de efectivo, sector público, cuando diga BC, como es comparación de alternativas, va a decir flujos de efectivo incrementales, ¿no? Ok, y aquí, bueno, aquí ya nos dice flujos de efectivo actualizados, porque dice que es por un periodo particular de estudio. Esto nosotros no lo hemos abordado, no va a venir en el examen. Pero también BC dice flujos de efectivo incrementales actualizados, porque es en cierto periodo de estudio, ¿no? Por eso dice actualizados. En vida larga y infinita, pues igual flujos de efectivo como están, y si utilizamos BC lo mismo, flujos de efectivo incrementales. Ya más abajo habla de relaciones de equivalencia, alternativas y periodos para el análisis, habla de que pues no es recomendable utilizar BP por utilizar el método mínimo común múltiplo, mejor utilizar la relación BA, etcétera, ¿no? Acá ya viene otra tabla un poco más compleja, que nos dice características de un análisis económico de alternativas mutuamente excluyentes una vez determinado el método de evaluación. Entonces, nosotros sabemos que si el método de evaluación seleccionado va a ser el valor presente, ¿qué vamos a ocupar de relación de equivalencia? Pues valores presentes, o CC, si el tiempo de vida de alternativa es de grande a infinito. Si las vidas son iguales, BP, si las vidas son diferentes, BP, si es por periodo de estudio, BP, porque pues es BP, pero si son grandes de infinito, ¿qué relación de equivalencia vamos a utilizar? La que vimos, CC, ¿sí? El periodo de estudio análisis, pues cuando vamos a utilizar sus vidas como están, si son iguales, si son diferentes, el mínimo común múltiplo, si es por periodo de estudio, el periodo de estudio, y si es por CC, pues el infinito, sería el tiempo de vida. ¿Qué series vamos a evaluar? Lo mismo que venía arriba, pues aquí sus flujos, aquí sus flujos actualizados y aquí sus flujos, también los flujos. ¿Cuál va a ser la tasa que vamos a ocupar? Pues en todos va a ser la TMAR. ¿Y cuál es la directriz de decisión? Pues el BP numéricamente mayor, como siempre, ¿no? O en este caso el CC numéricamente mayor. Esto parece muy complicado, pero no, más bien cae en lo obvio, ¿no? Aquí es lo obvio. Aquí si es en valor futuro, pues vamos a utilizar solamente BF. Y si se utiliza lo mismo que en valor presente, dijimos que valor futuro y valor presente son muy parecidos, lo único que cambia son los factores. Luego en el valor anual, pues vamos a utilizar puro BA, ¿sí? Puro BA, en vidas iguales o diferentes sus vidas, el periodo de estudio, si es infinito, pues vamos a utilizar el B para una inversión permanente, ¿sí? Y pues igual, los puros flujos de efectivo, la TMAR, etcétera. Ahora, tasa de rendimiento con BPA o BP, si son iguales, vamos a ocupar las vidas, el flujo de efectivo va a ser el incremental y vamos a tener que calcular la tasa incremental, la tasa del
del flujo de efectivo incremental y vamos a tomar la decisión que si esta es mayor o igual que la TMAR. Es lo que hemos visto simplemente. Aquí si la tasa de rendimiento es, la vida es diferente, pues el mínimo común múltiplo de los dos, y etcétera, es lo mismo. BA, si las vidas son diferentes, nos conviene más, que vamos a utilizar las vidas, flujo de efectivo, calcular si la diferencia si la tasa del flujo de efectivo incremental es mayor a la TMAR, igual que arriba, todas son iguales, ¿no? Y ya el beneficio-costo, si escogemos el beneficio-costo, pues aquí tenemos BA o si ocupamos BA o BP, cualquiera de las dos, cuando es grande o es infinita, la vida es infinita, aquí vamos a ocupar sus vidas, porque son diferentes, pero estamos utilizando BA, pero si utilizamos BP, pues vamos a utilizar el mínimo común múltiplo de los pares, si son diferentes, si son iguales, no. Y pues vamos a utilizar los flujos de efectivo incrementales, porque estamos en BC, beneficio-costo, y aquí vamos a utilizar la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de descuento es la tasa que ocupamos para el análisis beneficio-costo. La llamamos tasa de descuento porque es la tasa que va a ir haciendo que esa inversión pública, recuerden que casi siempre se utiliza el beneficio-costo para la inversión pública, y entonces esa inversión se va a ir depreciando, va a ir perdiendo su valor, no va a tener ganancias, y por eso le llaman tasa de descuento. Pero esa tasa de descuento también fácilmente puede ser una TMAR, porque sí podemos utilizar el análisis beneficio-costo para una inversión del sector privado. No es lo recomendable, es mejor la tasa de rendimiento o lo de arriba, pero se puede. Y entonces ya no sería tasa de descuento, también sería tasa mínima atractiva de rendimiento. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿no?, de qué método ocupar, y ya ocupando el ejemplo, qué se debe de considerar, pero no creo que sea necesario porque esto no es más complicado. Esta tabla, si tenemos conocida la TMAR, sabemos que nos va a decir qué método nos conviene utilizar, ¿sí? Dependiendo si es privado, lo de acá arriba recuerden de ingreso o de servicio, esto es del sector privado, y abajo el sector público, ¿sí? Ingresos cuando nos va a dar ganancias, servicios cuando no nos va a dar ganancias, ¿sí? Como el servicio, la inversión de qué compañía de internet contratar para nuestra empresa. Okay, eso no nos va a dejar dinero, a menos que nuestra empresa, pues no sé, sea un host, ¿no?, de algún videojuego o de alguna base de datos, y el internet, dependiendo de la velocidad que tengamos de internet que nos ofrezca un proveedor u otro, van a ser las ganancias que vamos a obtener, no sé, estoy inventando, pero casi siempre pues es un servicio y es una inversión de servicio. Y en el sector público pues regularmente son inversiones que tienen pérdidas, no hay ganancias. Entonces, dependiendo de eso va a ser el método que vamos a utilizar o el método que nos recomiendan utilizar. ¿Podemos utilizar otro que no es el recomendado? Sí. Siempre y cuando lo apliquemos bien, vamos a llegar a la misma decisión, a elegir la mejor alternativa, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en ingeniería económica, elegir la mejor alternativa de inversión en esta parte que estamos abordando. Y en esta de acá es ya seleccionado el método, si conocemos la tasa, que podría ser o la tasa de descuento aquí, pues ahí están las consideraciones que debemos de tener. Y si no conocemos la tasa, pues aquí está, ¿no?, el método de la tasa de rendimiento. Si no conocemos la tasa, y si vamos a compararlas, y acuérdense que aquí la tasa de rendimiento para un solo proyecto de inversión, pues se puede utilizar la TIR con los flujos de efectivo como estén, siempre y cuando los flujos de efectivo del año 1 en adelante pues haya más positivos que negativos, porque si no nos va a dar error. Una tasa negativa no nos la va a dar Excel, y el ensayo y error tampoco. Pero si vamos a comparar, porque pues esto sigue siendo comparación, ¿sí?, de alternativas de inversión, como en este caso, pues tenemos que considerar todo esto y sabemos que vamos a utilizar los flujos incrementales, el análisis incremental, para de esos flujos incrementales determinar la tasa y utilizar el criterio de acá, ¿no?, que ya vimos. Y pues
para este tema sería hasta aquí el video.